Trabajadores de la aduana entregaron en el Congreso un petitorio, el que incluye un proyecto para la reposición de los 11 meses de remuneraciones para aquellos funcionarios que pasen a retiro. De lo contrario, harían un paro a contar del 12 de septiembre. Queremos conocer más detalles sobre este tema. Para eso tomamos contacto con Beatriz Apud. Hola Beatriz, buenos días. Muy buenos días, Paola, ¿cómo estás? El 12 de septiembre es entonces la fecha límite que los funcionarios de la aduana le dieron como plazo al gobierno para que apruebe este petitorio que, como tú bien lo decías, lo presentaron en el día de ayer y que busca solucionar diversos problemas de los funcionarios. De no ser así, de no aprobarse, entonces fueron bastante enfáticos en señalar que a partir del 12 de septiembre van a iniciar un paro nacional y por lo tanto podría verse bastante complicado el escenario, no solamente porque se vienen las fiestas patrias, sino que también porque recordemos que aún continúa el paro del registro civil. Vamos a conversar de este tema con el vicepresidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas, Jorge Tibó. Muchas gracias por estar con nosotros en CNN Chile. Gracias a usted, Beatriz. Muy buenos días. Buenos días. Jorge, primero, ¿cuáles son las principales demandas que hoy tienen los funcionarios de aduanas? Mira, son hartas, digamos. Lo que pasa es que esto viene hace bastante tiempo. El año pasado hubo un petitorio en junio del año pasado y se llegó a un acuerdo con el gobierno de trabajar en al menos 6 puntos. El séptimo punto era que si llegábamos a ese acuerdo nosotros levantábamos el paro que se iba a hacer el 19 de junio del año pasado. Sin embargo, después de un año, más de un año, de los 6 puntos comprometidos por el gobierno solamente cumplió en 2. Los otros 4 siguen ahí pendientes. Dentro de los más importantes está un proyecto de ley que trabajamos durante más de 6 meses con la DIPRES y al que llegamos a un acuerdo hace más de 3 meses, yo diría 4 meses, y hace 3 meses se le envió al presidente de la República para su firma y hasta este minuto no lo ha firmado. Desconocemos por qué, no se nos ha dado ninguna explicación razonable y por lo tanto ese es un punto. Otro punto es un proyecto de modernización de la aduana que también hemos trabajado y que aún el subsecretario de Hacienda, después de muchos meses, no ha dictado la resolución que hace que la comisión empiece a funcionar para los trabajos. Nos presentaron un listado de 40 medidas propuestas por el gobierno, de las cuales en realidad aplicables son apenas 2. El resto no tiene ninguna aplicabilidad técnica en lo que es modernización, y tampoco son medidas que modernicen la aduana, resuelven problemas administrativos, y para eso no se requiere un proyecto de ley. Muchas de ellas pasan por la decisión del director nacional. Por lo tanto, si quieren hacerlas, que la haga el director nacional, si es que son legales. Hay temas que tienen que ver con el funcionamiento propio. Por ejemplo, en la reciente gestión de la aduana se han perdido mucha cantidad de recursos porque no se han hecho las licitaciones correspondientes para adquisición de tecnología en el presupuesto, y por lo tanto, cuando tú no haces las licitaciones cuando corresponde, el presupuesto se pierde. Queremos recuperarlo. En fin, hay temas que son muy trascendentes para nosotros y que no son nuevos. Esto viene más de 4, 6 o hasta 8 años conversándose con las autoridades de uno u otro gobierno. Entendíamos que teníamos un protocolo de acuerdo, pero el gobierno no lo ha firmado. Nosotros tuvimos un paro de advertencia con toda la aduana del Mercosur el 14 de agosto. Avisamos que si no se llegaba a un acuerdo íbamos a avanzar hacia un paro nacional de aduana en el mes de septiembre. Y la verdad es que ni siquiera se han contactado con nosotros como directiva para resolver los temas, para sentarnos a conversar. Nos han hecho una propuesta ayer, la verdad es que totalmente insuficiente, porque se nos dice, mire, si mandamos el proyecto de ley que tendríamos que haber mandado hace más de 3 meses, ¿levantan el paro? No, por ningún motivo. O sea, no es carta. Que ellos cumplan un acuerdo que firmaron hace un año no es una buena noticia para nosotros. Ellos tienen que cumplir todo el protocolo de acuerdo que firmaron hace un año, y eso van a ser buenas noticias, pero a eso hoy día hay que sumarle todas las nuevas medidas que están en el nuevo petitorio, porque a esto que conversamos el año pasado se han sumado muchos otros temas que tienen que ver con el trato que se le da a los funcionarios, con los temas de la alta dirección pública, y eso hay que resolverlo, son temas urgentes. Jorge, ¿qué es lo que pasa? Porque sabemos que es una fecha bastante importante, se acercan las fiestas patrias y sería un paro indefinido. ¿Ustedes han pensado en la posibilidad de hacer turnos éticos? ¿Cómo funcionarían en caso de que el paro, por ejemplo, se extendiera durante esa semana, que sabemos que mucha gente se va a ir fuera de Santiago, fuera de Chile, incluso el mismo lunes? Entonces, ¿cómo han decidido ustedes manejar esa situación? Mira, la otra vez también le contamos a Paola que en general nosotros en aduana
los fiscalizadores, los técnicos, todos trabajamos mucho sobre la base del criterio. Y por lo tanto no es un tema nuevo para nosotros. No es primera vez que vamos a hacer un paro y los planes de contingencia para nosotros existen. Nosotros los aplicamos habitualmente. ¿Por qué? Por ejemplo, tratamos de hacer la diferencia entre pasajeros o carga. Nosotros nos focalizamos en los paros básicamente hacia la carga. En pasajeros, por ejemplo, en el aeropuerto internacional en general no ponemos problemas porque un vuelo completo son solamente pasajeros. El problema se presenta en controles como Chacayuta o Los Libertadores, donde en la ruta vienen mezclados camiones y pasajeros. Por lo tanto, en esos casos, aun cuando nosotros queramos dejar pasar a los pasajeros, antes tiene 20 camiones de carga y la ruta está bloqueada, por lo tanto es imposible que se pueda anticipar o pasar por encima de los camiones un bus. Es imposible. O sea, en ese caso no podemos hacer nada. ¿Ya? O sea, ahí paramos la ruta y no hay nada que hacer. A partir entonces del 12 de septiembre es muy complejo. No podrían entrar cargas de ningún tipo. No, efectivamente. Lo otro es que hay situaciones de carácter personal. Hay, por ejemplo, cirugías que están programadas o que son introspectivas, que tienen un trasplante de órganos humanos, por ejemplo. Y eso llegan a través del aeropuerto, a través de courier o a través de cualquier medio, y eso nosotros les damos prioridad y sale inmediatamente. Cuando son medicamentos de uso personal, voy a aclarar el punto porque lo dijimos la vez pasada y llegaron farmacéuticas retirando 2 toneladas de medicamentos diciendo que eran contingencia. Eso no es una contingencia. Una contingencia es una persona que está enferma y que requiere con una receta médica su medicamento y nosotros le damos salida inmediatamente. O sea, situaciones como esa, estoy dando solamente un par de ejemplos, situaciones como esa están contempladas y nuestros funcionarios así lo hacen habitualmente. En caso de que haya algún problema, generalmente hablan con nosotros y nosotros nos hacemos parte del punto y resolvemos el problema. Pero sí, la contingencia está considerada, sabemos que es una fecha complicada y por eso lo anunciamos con más de un mes de anticipación para que el gobierno tomara carta en el asunto y entendemos que la responsabilidad en este minuto es absolutamente del gobierno por no cumplir los compromisos y por no tener la voluntad de dialogar con los funcionarios que siempre hemos estado disponibles. En este mes ningún llamado telefónico siquiera para juntarnos a resolverlo, sino que esperaron una conferencia de prensa en el Congreso con conversaciones con todos los parlamentarios de todas las bancadas, porque los que estuvieron en la conferencia solamente fueron los de oposición, pero se conversó con senadores y diputados, tanto de gobierno como oposición, y no han dado solución. Esto es un muy mal manejo del gobierno y por lo tanto esto no va a ser fácil, así lo entendemos nosotros. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, Paola, una dura crítica hacen los funcionarios de aduana al gobierno y exigen entonces que revisen este petitorio antes del 12 de septiembre porque si no se va a realizar esta paralización nacional que, como lo decía Jorge Tibó, el vicepresidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Aduana, podría llegar a complicar un poco el escenario, la antesala en el fondo de las fiestas patrias, así que esperemos que se llegue a un acuerdo antes de esa complicada fecha, Pau. Claro que sí, vamos a estar atentos entonces a la respuesta del gobierno frente a ese petitorio. Muchas gracias, Beatriz, y hasta más ratito. Nos vemos, buenos días.